Buenas noches hermanos, ¿cómo están? En este tiempo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y estuve reflexionando en el libro de Filipenses capítulo 3, en el que el apóstol Pablo nos anima, ¿verdad? Con su ejemplo y dice en el versículo 12, Filipenses 3:12, dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Y él seguía adelante, seguía avanzando, seguía al blanco, ¿verdad? Proseguía al blanco. Son tan hermosas sus palabras en este capítulo 3 de Filipenses. Y él termina diciendo en este capítulo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hoy estamos celebrando 209 años de la independencia de nuestro país y quería hacer mención acerca de este acontecimiento, ¿verdad? Porque si bien somos paraguayos, pero también antes que nada somos cristianos, somos hijos de Dios y nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y nosotros tenemos que seguir adelante como verdaderos compatriotas del reino de los cielos, ¿sí? Y en este reino que vino eh, a instituir nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Él nos dejó algunos principios muy interesantes, muy importantes, que vale la pena poder recordarlos en este momento. Y para poder recordarlos quisiera que podamos ver en el libro de Mateo capítulo 5, cuando Jesús habló acerca de las bienaventuranzas, habló acerca de la sal de la tierra, habló acerca de la luz del mundo, de la ira, el divorcio, el adulterio y muchos otros temas. Jesús mencionó algunos elementos y algunas pautas muy claras en cuanto a cómo debe ser nuestro andar aquí en la tierra, ¿verdad? Y algo que nos desafía bastante es en el capítulo 5 versículo 13 de este sermón que Mateo lo tituló, ¿verdad? Como el sermón del monte. Bueno, lo encontramos allí, ¿verdad? El sermón del monte dice Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la sal de la tierra. Nosotros los cristianos, los que tenemos nuestra ciudadanía allá en los cielos, somos la sal de esta tierra, ¿sí? Somos el elemento que da sabor aquí en este mundo. Y la sal siempre fue considerada como algo valioso. A los soldados que servían en las legiones romanas se les pagaba parte de sus haberes con una porción de sal, ¿verdad? Y de ahí es donde viene el nombre de salario, ¿sí? Y con la sal las personas realizaban alianzas, pactos, contratos, señales de amistad inclusive. Y quisiera ver con ustedes tres funciones que tiene la sal, ¿sí? Y que nosotros podamos eh, también de esa misma forma entender que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que cumplir también con estas funciones, ¿verdad? En primer lugar, la sal es un elemento antiséptico, es decir, es un desinfectante natural. Y vemos eso, ¿verdad? Porque existe la sal marina, ¿verdad? Que es utilizada para, como algo beneficioso para el organismo. Y Jesús estaba enseñando a los suyos que deben vivir vidas que no se contaminen con la corrupción del mundo, ¿sí? Entonces, al decir ustedes son la sal de la tierra, estaba enseñando que nosotros somos
esos agentes, ¿sí? Esos organismos vivos que no deben contaminarse con la corrupción del mundo. De hecho, que en el mundo encontramos muchos ejemplos negativos, eh, de estilos de vida negativos, y por eso es tan importante que nosotros nos consideremos a nosotros mismos, que si ya le tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos salvó, nosotros hemos sido justificados, santificados por medio de Él. No debemos más contaminarnos con la corrupción del mundo, sino que al contrario, debemos ser la sal de esta tierra, ¿sí? Debemos andar en santidad. La segunda función de la sal es que es una sustancia que provoca la sed. Según algunos estudiosos dicen que se les coloca un poco de sal a algunas personas, les coloca un poco de sal en la boca, ¿verdad? A algunas personas que están trabajando a altas temperaturas en algunas fábricas para que puedan tener sed y de esa forma puedan hidratarse constantemente. En ese mismo sentido, la vida del cristiano debiera despertar sed en quienes están bajo su influencia y presencia. Nuestra vida debe ser esa sal que despierta la sed de conocer más de Dios, a aquellos que nos están rodeando. Qué desafío tan grande, ¿verdad? Que mi vida despierte más sed de conocer de Dios, en aquellos que buscan de Jesús, ¿sí? Entonces, el primer elemento es un elemento, la primera función es que la sal es un elemento antiséptico, ¿verdad? Desinfectante, no está contaminado con la corrupción del mundo. Lo segundo es una sustancia que provoca la sed, ¿sí? Nuestra vida debe provocar la sed del Evangelio. Y la tercera función de la sal es también que es un elemento generador de sabor, ¿sí? Y eso sí lo sabemos todos muy bien. Y esto significa que la conducta ejemplar del cristiano produce un sabor especial y agradable en la sociedad. La conducta del cristiano produce un sabor especial en la sociedad, ¿sí? Entonces, qué lindo es cuando como cristianos a nosotros nos reciben, nos distinguen, ¿verdad? Nos distinguen y nosotros podemos ser considerados personas que damos sabor ahí en el lugar donde nos encontramos, ya sea en nuestro trabajo, en la familia, en medio de amistades tal vez no cristianas, ¿sí? Son, es un elemento que da sabor. Nosotros somos personas que damos sabor ahí donde nos encontramos, o debemos de dar sabor ahí donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y bueno, estos tres elementos nada más, yo sé que hay otras funciones, ¿verdad? Que cumple la sal, ¿verdad? Como la de preservar. Algunos antes, por ejemplo, se guiaban mucho y tal vez ahora en el campo, ¿verdad? Utilizan la sal para preservar sus alimentos. Es tan interesante y por eso Jesús decía, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿qué pasa si la sal se desvaneciere? ¿Con qué será salada, verdad? Y la sal no puede perder su sabor. Y esto está científicamente comprobado, pero suponiendo que perdiera su salinidad, ¿cómo podría recuperarse eso? Ya no sirve más para nada, ¿verdad? Entonces es un gran desafío para nosotros que seamos cristianos de verdad y no cristianos insípidos, cristianos que no tienen sabor, ¿verdad? Sino que nosotros podamos marcar una diferencia donde nos encontramos y que el Señor pueda estar utilizándonos, ¿sí? Y hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Los que sin ser hijos del reino de los cielos se consideran como tales, es decir, se consideran como hijos del reino de los cielos, su único destino no será el de la vida en el reino, sino el ser tomados como intrusos, sin derecho al reino y echados en las tinieblas de afuera. ¿Sí? Entonces, qué importante que nosotros podamos eh, darnos cuenta si nuestra vida está cumpliendo con la función con la que debemos cumplir, ¿verdad? Como sal, como sal de la tierra. Uno de los daños más graves que se hizo a nuevos cristianos fue la hipocresía de quienes, hablando de santidad en la iglesia, eran infames durante la semana en su diario vivir.
¿sí? Que podamos ser en verdad cristianos auténticos, cristianos que dan sabor, cristianos que no se contaminan con la corrupción del mundo, eh, cristianos que, que marcan una diferencia en verdad, ¿sí? Y que podamos ser de bendición a los demás que nos rodean, ¿sí? Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, y hoy em, queremos darte las gracias por esta salvación tan grande. Gracias porque tú nos has comprado por el precio de tu sangre preciosa derramada ahí en la cruz. Y Señor, entendemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está allá en los cielos. Y queremos comportarnos como verdaderos eh, ciudadanos del reino de los cielos, Señor, y ser instrumentos tuyos que te sirvan donde tú nos has colocado. Señor, te alabamos y te bendecimos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.